compartir. Entonces ahí ya inicié la grabación para ahorita podérselas compartir. Mm, La clase pasada, pues o la semana pasada, estuvimos viendo como algunas medidas eh, básicas o algunas medidas que de acuerdo a las resoluciones o de acuerdo a la legislación de nuestro país, nosotros debemos siempre tener en cuenta de acuerdo a la cadena productiva que estemos manejando, bien sea aves, bien sea cerdos, bien sea en la parte de bovinos, pues algunas medidas genéricas de bioseguridad para poder mantener la sanidad de nuestros animales. En el transcurso de la clase del día de hoy y la clase del día de mañana, vamos a mirar como una parte muy relacionada con eh, problemas que podemos tener y que pueden afectar la sanidad de nuestros animales porque se pueden comportar como vectores y como diseminadores de muchas patologías y adicionalmente pues pueden generar altas pérdidas económicas por daño en los alimentos, por daños en las infraestructuras. Entonces hoy vamos a mirar como un poquito el manejo de plagas, pero aquí hay que hacer claridad que cuando hablamos de plagas pues nos vamos a referir como más que todo o principalmente a la parte de roedores que en los predios productivos generalmente es un dolor de cabeza para muchos productores. Entonces, digamos que la clase de hoy, la clase de mañana va a estar como enfocada a esta parte de control de roedores. Entonces, para poder, voy a poner esto grande. Entonces, cuando yo pongo esto grande, se me va la visualización del chat. Entonces, sí, se van generando preguntas. Niños, porfa, me las hacen para yo poderlos escuchar, porque pierdo la visualización si me escriben algo en el chat para poner esto grandecito. Entonces, como les venía contando, pues hoy y mañana vamos a ver como un poquito de esto de control de plagas, muy enfocado a eliminación o más que eliminación, control de roedores. Y se llama control de roedores porque eliminar los roedores de nuestras producciones pecuarias es bastante complejo por todo el medio ambiente que nos rodea y que es un ambiente propicio, digamos, para su proliferación, para su desarrollo. Entonces es algo complejo. Sin embargo, vamos a mirar como algunas estrategias, unas más comunes, otras menos comunes. Ahí hay que empezar como a balancear también como la situación en las que estemos para tratar de adaptarnos a convivir con ellos, pero manteniéndolos, ojalá, en la menor cantidad posible. Entonces aquí es importante un poquito recordar o no recordar, sino como tener presente que los roedores pues son mamíferos y hay como en términos generales tres grandes roedores por lo menos de importancia para nuestras producciones. El ratón doméstico o el ratus musculus o mus musculus, que es este primerito, el ratus ratus, que es la rata que conocemos como unisilvestre, y el mus norvegicus, que se conoce como el ratón de barco, pero aunque se conozca como ratón de barco, no es porque viva solamente en los barcos, sino porque a diferencia como de la rata, este ratón norvegicus y el ratón o el ratón común, el mus músculos, tienen unas características especiales y es que, por ejemplo, los barcos, usualmente ellos se podían o se puede montar como por todas las astas, son muy buenos trepadores, entonces digamos que de ahí viene como ese nombre, que pueden trepar, se podían navegar, son buenos también como en el agua, entonces ellos tienen facilidad para nadar, entonces por eso se le dio este nombre como de Norvegicus, pero no quiere decir que no los tengamos en nuestras producciones, son bastante comunes, son como esas tres especies las de mayor interés para nosotros.
Hay que tener en cuenta dentro de estos roedores algunas características que son importantes a la hora de determinar qué estrategias vamos a emplear para convivir con ellos de manera controlada. Esto, digamos, como de la parte muy anatómica, es importante sobre todo lo que tiene que ver con la cabeza móvil. Y esto de la cabeza móvil es bien importante porque esa gran movilidad que ellos tienen a nivel de la cabeza, pues les permite modificar o más que modificar, les permite sobre todo alejarse o combatir sobre todo algunos mecanismos mecánicos que nosotros podríamos llegar a utilizar. Entonces la cabeza móvil les da como, pues, que es extremadamente móvil, les da como algunas ventajas para eludir algunos elementos físicos que nosotros podemos utilizar para su captura. Lo otro acá que es importante, más allá como el pelo y la región nasal, me voy a pasar a la siguiente diapositiva, está relacionado con la mandíbula de estos animales, sobre todo con la parte de los incisivos, que son como los colmillitos, y los dientes como de adelante. ¿Qué pasa con estos animales? Pues se llaman roedores o se les dicen roedores porque a ellos les gusta roer o con sus dientes ir desmenuzando todo lo que se encuentran a su alrededor. Y ellos, sus dientes son muy desarrollados y digamos que parte o sí, alguna parte de la problemática que tenemos con ellos también, aparte de las enfermedades, es que gracias a esos dientes tan desarrollados que tienen, pues pueden afectarnos mucho la parte de nuestra infraestructura y nuestros predios productivos. Entonces esa parte como de los incisivos y de la dentadura es bueno que la tengamos en cuenta porque puede que nosotros no visualicemos los roedores en nuestros predios productivos, pero podemos empezar a observar que se empiezan a generar daños en la infraestructura y cuando miramos pues los daños, pues hay pequeñas como mordisquetas en diferentes estructuras. Entonces esos son señales de que aunque no los veamos, hay presencia de roedores en nuestros predios productivos. Lo otro que es bien importante tener en cuenta con estos animalitos es que si bien ellos son omnívoros, es decir, ellos comen de todo, también son, aunque uno no lo crea, porque pues cuando uno se imagina en la rata o uno piensa en la rata, pues realmente uno se imagina algo desagradable, ellos son bastante exquisitos en su comida, es decir, a ellos les gusta comer bien. Entonces, literalmente ellos pueden comer de todo, pero sobre todo, ¿qué les gusta? Comer muchos granos y los granos, digamos, son la parte o mucha de la parte de nuestras producciones, todos los concentrados, les gusta que tengan muy buena palatabilidad, ellos tienen el sentido del gusto muy desarrollado, entonces todo lo que tenga buena palatabilidad, todo lo que sepa rico, a ellos les va a saber mucho más rico. Entonces por eso, digamos, no es por azar que a ellos les guste comerse el concentrado de nuestros animales. Pues yo no sé si ustedes por curiosidad o algo han probado algunos concentrados y realmente pues no tienen sabores desagradables estos productos alimenticios. Entonces a ellos esto les sabe pues mucho mejor. Entonces digamos que esos son fuentes que van atrayendo a estos animales. Lo otro que es bien importante tener en cuenta con estos animalitos es lo de los 12 pares de nervios craneales. ¿Qué es esto de los 12 pares de nervios craneales? Aunque quisiera pensar que estos animalitos son como, por llamarlos de alguna manera, un poco subdesarrollados o algo así, es todo lo contrario. Estos animalitos son demasiado inteligentes y tienen una capacidad de aprendizaje muy alta. Y esa capacidad de aprendizaje es lo que a nosotros también nos dificulta el control.
¿Por qué nos lo dificulta? Porque ellos aprenden, por ejemplo, que si comen algo y ese algo les causó daño, ellos no vuelven a comer de eso, ellos se alejan. Si ellos ven que en un lugar, digamos, les va a pasar algo negativo, ellos emplean y desarrollan estrategias muy rápidamente para afrontar esos desafíos. Entonces, ellos son una especie muy inteligente que aprende muy rápido y que, por ejemplo, ya ahí les pongo lo del adiestramiento. Sobre todo en los ratones domésticos, pues yo nunca he tenido, pero sí tengo compañeros veterinarios que tienen y que atienden de estos ratoncitos y demás. Aprenden muchas cositas muy, muy rápidamente. Entonces, es importante tener como esa capacidad de aprendizaje presente en ellos para poderlos como mantener en una baja cantidad poblacional. Lo otro que es bien importante para ellos y que hay que tener en cuenta porque les ayuda a esquivar los mecanismos que nosotros empleamos para controlarlos, son los bigoticos. El tacto, ellos tienen un tacto muy, muy, muy desarrollado y estos bigoticos sirven como sensores como de movimiento. Entonces estos bigoticos les ayudan a detectar, porque la vista de ellos, digamos, no es la mejor, ellos detectan como el movimiento, algunas formas, pero por ejemplo ellos no diferencian mucho colores, pero estos bigoticos les ayudan mucho a movilizarse por donde quieran sin tropezarse, esquivando todo lo habido y por haber. Entonces, esos bigoticos son bien importantes para su supervivencia. Y lo otro que es también muy importante es el sentido del olfato y el sentido del oído que estos animalitos tienen, el cual es mucho más desarrollado que el sentido del olfato y del oído de nosotros, y por lo cual digamos que aunque uno no los ve a ellos, ellos digamos sí están conscientes o pueden estar conscientes de la presencia, ellos nos pueden escuchar a nosotros cuando nos estamos aproximando, se pueden esconder de nosotros, ellos pueden detectar, digamos, mucha cantidad y muchos diferentes tipos de aromas, entonces ellos a nosotros nos detectan muy fácilmente, digamos, algunos productos químicos que puedan tener un olor diferencial, y eso hay que tenerlo en cuenta porque, pues, si bien nosotros no los vamos a ver, y cuando literalmente, si uno llega a ver un ratón o una rata, literalmente imagínense que está invadido, porque ellos en lo habitual no se van a dejar ver, en condiciones normales no se dejan ver. Entonces, si por casualidad uno lo logró detectar visualmente, es que hay una carga muy alta de animales. Entonces, eso, digamos, son algunos factores que debemos tener como presente con nuestros animalitos o con estos animalitos. ¿Qué más es importante tener en cuenta con estos animalitos? Son nómadas. ¿Cómo así que son nómadas? Van viajando por diferentes lugares, ellos se van desplazando y tienen una característica que es de las que nosotros quisiéramos en nuestras especies productivas, quisiéramos que nuestras especies productivas fueran así de prolíficas, pero tienen una prolificidad de estos berraquitos impresionante. Ahorita vamos a ver cómo los días que dura el parto y la cantidad de animalitos que pueden llegar a tener. Entonces, realmente su capacidad de reproducción es muy alta, lo cual para nosotros se nos convierte en una desventaja. Obviamente para ellos como especie es una ventaja porque es para garantizar la supervivencia de la especie, pero para nosotros es una desventaja porque nosotros no los queremos alrededor de nuestros predios productivos. Y la otra, digamos, capacidad, otra característica que es bien importante y que también quisiéramos que las tuvieran nuestras especies, es la capacidad de adaptación que tienen estos animalitos. Estos animalitos se adaptan bien al clima frío, se adaptan bien al clima caliente, se adaptan bien a las lluvias, se adaptan bien a la sequía, se adaptan a casi todos los diferentes climas y condiciones que podamos tener, cosa que nuestros animales de producción a veces no lo hacen tan bien. Entonces es importante tener como esas características presentes. Yo aquí les pongo como 3 imágenes y son como las imágenes
que ya vamos a ir mirando como algunas características y me voy a ir devolviendo de una tablita que tengo en las diapositivas siguientes a esas imágenes para ir mirando como algunas diferenciaciones entre estas tres especies de roedores. Entonces, el grande de por aquí, este es el famoso ratón de barco o el Norbergicus. El chiquito de por acá es el ratón doméstico o el muscúsculos, y esta amiguita de por aquí es la famosa rata común, ¿cierto? El Ratus ratus. Entonces, miren que visualmente uno sí logra ver que hay algunas características que los diferencian, como por ejemplo, el ratón de barco tiene un hocico mucho más alargado, su cola también es mucho más grande. El ratón doméstico, su cola pues es más chatico y su cola también es más cortica, ya vamos a mirar. La rata común, digamos que la cola es un poco más proporcionada, ¿cierto? Entonces vamos a mirar algunas otras características. En relación con el cuerpo, miren que acá dice que el ratón común o el doméstico, ay, espérenme que acá puse común y doméstico, espérenme que esta, no, sí, rata, es que leí ratón. Ratón doméstico o ratón es común y lo otro es la rata. Entonces, cuando estamos hablando de la ratica, pues es una rata o es un animal que usualmente es más pesado. El ratón doméstico es el más livianito o el más pequeño de las tres especies de ratones. El más pesado viene siendo la rata y el ratón de barco, pues digamos que está en el intermedio. El ratón de barco suele ser más liviano y al igual que el ratón doméstico también por esa, digamos, actividad que les mencionaba ahorita y es esa capacidad trepadora que estos animalitos pueden llegar a tener y que es muy útil también para evadir sistemas de control que nosotros podamos ejercer. ¿Qué más es, digamos, importante acá? Y se los mencionaba ahorita y muy relacionado con la actividad o con el ciclo reproductivo de estos animalitos. Miren acá que, por ejemplo, estos que a nivel de producción pueden ser los que más daño nos ocasionen, la rata y el ratón de barco, eh, alcanzan la madurez sexual pues a muy temprana edad, entre los 3 y los 5 meses de edad. Y estos animalitos, miren que el tiempo de gestación no dura ni siquiera un mes, dura 22, 23 días, no dura ni siquiera un mes. Entonces la tasa de reproducción es bastante alta y si le sumamos a esto lo que es individuos o la cantidad de individuos que pueden tener por camadita, pues eso da, digamos, una cuenta de que si, por ejemplo, en el año me tienen 6 camadas y que cada camada se me venga con 8 individuos, pues ahí tenemos 48 nuevos ratoncitos para controlar, o ratones pues para controlar. Entonces, estos digamos que empiezan a hacer cuenta y empiezan a hablarnos un poquito de que realmente estos animales se empiezan a incrementar en tasas absolutamente rápidas y que tenemos a las primeras señales que veamos tomar medidas de acción. Acá también que digamos es importante un poquito tener en cuenta lo del alimento. Yo ahorita les mencionaba que ellos son muy selectivos, aunque pueden comer de todo, pero son bastante selectivos. Y miren que, por ejemplo, es algo que tienen como en común las especies o estas tres especies que les gusta, digamos, los granos, los cereales, y esos son las bases o es la base de los alimentos que nosotros les damos a nuestros animales de producción. Entonces, si bien pueden comer cualquier cosa que uno les ponga, pues ellos sí son como bastante selectivos y tienen muy buen gusto para seleccionar la comida. Lo otro que acá es importante es en relación, ay, perdón muchachos, un segundo, denme un segundito muchachos, qué pena, ya.
Lo otro que es importante acá es un poquito en relación, por ejemplo, con esto de la madriguera, porque usualmente pensamos que estos animalitos se van a camuflar siempre en las alcantarillas o en el suelo, o van a generar como madrigueras en niveles bajos o a nivel de suelo. Cuando se trata de la rata, esto es verdad, pero si estamos enfrentándonos, por ejemplo, a el ratón de barco o la rata de barco, esto no es tan cierto. Lo mismo sucede con el ratón doméstico. Usualmente estos animales o el ratón, por ejemplo, de barco, prefiere sobre todo lugares altos para generar como sus madrigueras, y los ratoncitos domésticos, digamos que lo hacen en cualquier lugar, pero prefieren también como lugares oscuros, lugares esquineros, lugares donde no haya como, o no haya así la presencia o no se vayan a encontrar tan fácilmente. Entonces, por ejemplo, en nuestras producciones siempre hay unos lugares que son como donde tenemos que poner el ojo muy, muy, muy fino a buscar. ¿Cuáles son? Bodega de almacenamientos, bodega de alimentos. Y que no solamente se trata de buscar como a ras de piso o en las esquinas de las paredes, que muchas veces es lo que hacemos. Y se nos olvida, por ejemplo, mirar a nivel de techo. Y a nivel de techo pueden haber muchas madrigueras. Entonces, por eso como que les mencionaba estas características. En relación, digamos, como de las orejas, la cola, pues yo ahorita se los mencionaba, son características, digamos, que nos sirven para identificarlos. Usualmente el ratón de barco es como el más alargado, el más tromponcito, y que tiene la cola más larga. La cola de la rata, digamos que si uno pone el tamaño de la cola frente a la cabeza y al cuerpo, va a ocupar casi que la misma distancia. Es una cola bastante proporcionada y no es como tan delgadita como la del ratón de barco, es una cola más gruesecita, y el ratón común va a tener la cola un poquito más pequeña si la contrastamos o la comparamos con el tamaño de su cuerpo y de su cabeza. Entonces, es como eso, tenerlo en cuenta. Lo otro que es importante, eh, o que nos permite como diferenciarla, es que por lo menos el ratón de barco, digamos, la cola es o tiene esa característica y usualmente es de un solo color, y las ratas, por lo general, la cola tiene dos tonos de color. Pues acá en la foto no se alcanza a ejemplificar, pero usualmente las colas pueden tener como dos tonos de cafés o dos tonos de grises. Entonces uno logra ver como mezcla de colores, mientras que en el ratón pues de barco no, y en el doméstico usualmente tampoco. Entonces esas son como algunas características a tener en cuenta. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Profe, sí. Perfecto. Perfecto. Ven, yo vuelvo a poner esto grandecito. ¿Qué pasa? Pues como se los comentaba ahorita al comienzo, estos animalitos tienen un interés social y económico bien importante en nuestros sistemas productivos, y se convierten o los conocemos como factores de riesgo. ¿Factores de riesgo de qué? O incrementan la probabilidad de peligro biológico. ¿De qué? De muchas enfermedades. Y ahorita, y pues les voy a mostrar como un cuadrito con varias enfermedades que nos pueden transmitir. Yo ahí no recuerdo si subrayé como en negrilla un poquito las más relevantes en nuestro medio, porque en el cuadrito les pongo enfermedades que se han reportado en todo el mundo. Pero yo ahorita les menciono como las que para nosotros pueden ser un poquito las más relevantes. Entonces, es un animalito que incrementa la...
habilidades e incrementa las pérdidas económicas porque se consumen el alimento de nuestros animales, dañan el alimento de nuestros animales, dañan la infraestructura para nuestros animales, entonces también genera bastante impacto económico. Este es, digamos, como algunas de las enfermedades que les venía diciendo que en algunos contextos. Entonces, para nosotros, por ejemplo, es bastante importante, por ejemplo, la babesiosis, que veíamos esta patología con bovinos y con equinos, que decíamos que la genera la picadura de las garrapatas infectadas, pero ¿qué pasa? Estos roedores, una garrapata, digamos, que lo tenga también puede picar o morder a estos roedores y que llegue el contaminarse, que llegue otra garrapata que no tenga esta enfermedad, también lo muerde, adquiere la enfermedad y luego se monta, digamos, a un bovino o a un equino. Entonces ayudan como amplificadores o diseminadores de la enfermedad. Entonces la babesiosis para nosotros es una enfermedad importante. Estas Profe, otras que son como, hola. profe, ¿cuál de las enfermedades que tenga la rata le puede transmitir a la persona? Pues, ¿cuál puede ser zoonótica? Bueno, entonces, por ejemplo, ya te voy a responder esa que justo era como Listo, para profe. la que íbamos. Bueno, listo, profe. Tripanosomiasis y leishmaniasis pueden o son zoonóticas, no las pueden transmitir y digamos, por ejemplo, la tripanosoma o la tripanosomiasis, literalmente la podemos adquirir en caso de que nos muerda un roedor, entonces hay que tener también ahí algunas precauciones. La leishmaniasis, igual que como la babesiosis, solamente que la leishmaniasis también nos puede afectar, o bueno, la leishmaniasis sí nos puede afectar a nosotros directamente, entonces que un mosquito vuelva y juega, pica al ratoncito, le inyecta el parásito, llega otro mosquito, pica otra vez a ese mosquito y el mosquito no lo tenía y ahí lo adquiere, y luego ese mosquito va y nos pica a nosotros y toma que a nosotros nos da la leishmaniasis, entonces también esa nos puede transmitir. Una que es básica, fundamental y que es como dentro de las que más le tememos, y aquí me disculpan, yo la puse como parásito, pero ella no es un parásito, ella es una bacteria realmente, sino pues que se me pasó ponerle aquí bacteria al lado, porque todas esas son parasitarias que son como las más comunes que los roedores se vean involucrados, es la leptospirosis. Eh, Ellos son portadores o pueden ser portadores sin manifestar ninguna sintomatología de leptospirosis. Es decir, a ellos la leptospira infortunadamente no les va a afectar la reproducción, no les va a generar absolutamente nada, pero sí la pueden diseminar. Y aquí sobre todo a los que les gusta consumir cerveza en lata. ¿Qué pasa? Muchos de estos productos de cerveza y demás son importados y muchas de estas importaciones se hacen a través de los barcos. Y resulta que en los barcos pueden haber también ratas. Y los animalitos, pues estos animalitos, como todos los seres hacen en el bien esa boquilla y qué pasa
pasa, es uno de los medicamentos. Y si no los cuidamos o no los limpiamos apropiadamente, tengan la seguridad que es espirosis como una enfermedad de alto interés social. Y lo otro, por ejemplo, no solamente con la ingestión de cerveza, obviamente, sino posiciones, sobre todo la orina, que es donde más concentración de este microorganismo se puede llegar a liberar en diferentes lugares, en los alimentos de nuestros animales, y transmitirles o que predispongan a nuestros animales a padecer leptospirosis, o, o que nosotros ratas. Entonces son cosas, suenan un poquito locas, pero son cosas que pasan y que tenemos que básicamente tener como un poquito de cuidado a la hora de consumir. Entonces yo se los digo siempre con la cerveza, porque me tocó, por eso siempre hago hincapié en relación con tener cuidado al momento de consumir cerveza. Estos son más enfermedades parasitarias Profe, qué pena la interrumpo. Que pueden afectar Profe, se escucha muy feo. a nuestros animales, y que, por ejemplo, Profe, hola, es que se le escucha muy dímelo, entrecortado, no José. es solamente a mí o es a todos, que es que le escucha muy mal. Espérate, Es como si tuviera el internet lento, no yo sé, pero se creo que escucha. fue, pero sí me estaba, sí, eh, eh, es que me apareció y cuando me salí de la pantalla, sí me estaba, y no sé qué hacer, que yo soy la que tiene problemas de conectividad, me aparece ahí, como tratando de correr a ver al computador. Ahí ya se escucha como normal, ahí ya se me fue la señal de baja conectividad a mí. Ahí Pues en ya este me momento están se escucha escuchando bien. bien. Pues en este momento se le escucha pues medio bien. Ahorita espere que no se dañe otra vez. Esperemos a que no se me corte. Que no sé cómo. No, por eso volví y se le dañó. Sí, eso me doy cuenta. Sí, eso me estoy dando cuenta, que no sé. A ver. Deme un segundito, me voy a desconectar y me voy a volver a conectar, a ver. Bueno, profe. Vamos a ver si ahora, si en esta ocasión
se mejora, que ya se me fue como, No, eso está peor. O sea, no me vuelve a cortado. aparecer, espéreme. Toda la señal. No sé si me están escuchando como sin... No, Me parece un profe, robot. se le entrecorta. Está como intermitente, está muy intermitente aquí la señal y la verdad, chicos, es que no tengo ni idea del por qué. De pronto, si así... Ahí mejoró un poquito. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, listo. Entonces dejémoslo así. Voy a dejar esta vaina quieta. No voy a mover nada más. A ver si así nos deja. Voy a volver a poner la pantalla de las diapositivas. A ver si esto no nos vuelve a poner problema. Entonces les venía diciendo, o antes de que José Luis... Profe, ¿se está escuchando mal? Cuando comparte Hola. pantalla. Profe, no, ese internet no quiere dejar. Cuando comparte pantalla. Ah, y cuando la comparto chiquita también. Si la dejo ahí chiquita, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la voy a dejar ahí chiquita entonces. No la voy a poner grande a ver si así nos funciona mejor. Hágale, profe, déjelo así. Listo. Entonces, lo que les venía diciendo con esta diapositiva, que son otras muchas enfermedades que nos pueden transmitir, es que hay una que es de mucha importancia, que es sobre todo nos puede afectar y nos puede inclusive llevar a la muerte, que es la triquinosis. Esta es una enfermedad que nosotros no la vimos, es una enfermedad que afecta a los cerdos y no la vimos pese a ser tan importante porque teóricamente en Colombia no tenemos triquinosis. Se han hecho varios estudios en diferentes zonas de producción porcícola y siempre ha salido una prevalencia de 0 frente a este parásito. Entonces, por eso digamos que no la mencioné dentro de las enfermedades. Pero con los roedores, vuelve y juega, esta es una enfermedad de distribución mundial y los roedores pueden diseminar este parásito. Los cerdos desarrollar este parásito, los cerdos realmente no van a manifestar una sintomatología como tal, sino que a la hora de nosotros consumir este parásito se va a incrustar en la musculatura de los cerdos y a la hora de nosotros consumir la carne, podemos adquirir este parásito. Entonces, es ahí como la cuestión con esta patología, que también, digamos, con todos los roedores se puede amplificar la diseminación, pero en Colombia teóricamente no tenemos esta triquinosis. ¿Cuál es el interés económico? Lo hablábamos un poquito al comienzo de la clase en relación con los roedores, o por qué controlar los roedores, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista económico. Entonces, miren, por ejemplo, los cultivos, el almacenamiento, los alimentos elaborados. Recuerden que estos animalitos tienen un gusto muy exquisito
y les gusta comer bien, y para comer bien pues se van a aprovechar de todo lo que nosotros les vamos a suministrar a nuestros animales. Entonces, por ejemplo, miren en el cuadrito de abajo dice pérdidas secundarias por contaminación de granos, productos con pelos, con heces, con orina. Entonces dice, 10 adultos producen 5.4 litros de orina al año, pero no necesariamente esa cantidad de orina uno dice, pues es que 5 litros al año, 10 adultos, pues eso es muy poquito. Eso son 2 botellas de Coca-Cola, 2 botellas de 2 litros y media botellita. Eso realmente no es mucho, pero en esa cantidad, y usualmente no tenemos solamente 10 adultos, sino que tenemos, ahorita veíamos la tasa de proliferación que tienen estos animales, con poca cantidad de orina pueden haber muchos microorganismos que se estén diseminando. Entonces, eso es para que lo llevemos como a la perspectiva. Daños terciarios por invasión o por llegada de otros vectores que pueden venir acompañando a estos roedores. Otros vectores como ¿qué? Como los insectos, como los zancudos, como garrapatas, como tábanos. Entonces, todos estos otros animalitos que van llegando porque se alimentan también de los roedores, sobre todo los zancudos pueden alimentarse o pueden picar a los roedores, pulgas y demás y alimentarse pues de ellos, van llegando con ellos y van afectando también o se van diseminando a través de nuestros animales. El deterioro de los edificios y la infraestructura, lo veíamos ahorita, pues a veces podemos encontrar que nuestros galpones o nuestros corrales empiezan a tener como daños en la madera o empiezan a aparecer tuberías carcomidas o empiezan a aparecer los cables de la electricidad también como afectados, y eso, digamos, son consecuencias de estos maravillosos animalitos en nuestras producciones pecuarias, y generar las reparaciones, generar los cambios en esa infraestructura genera inversiones extras que a lo mejor no teníamos contempladas. Miren acá, según la Organización Mundial de la Salud, deterioran 33 millones de toneladas de alimento al año. Cuando hablamos de deteriorar el alimento, es que lo contaminan con las orinas o se lo van comiendo ellas y lo van dejando pelos, entonces ya no los podemos como suministrar a nuestros animales. Entonces, 33 toneladas de alimento al año. Y según la FAO, afectan o dañan el 5% del total de las cosechas de los cultivos, sobre todo en los cultivos de maíz. Digamos que el maíz es bastante palatable, a ellos les gusta bastante, entonces es uno de los cultivos también que hay que tener bastante cuidado, y recordar que el maíz es una de las fuentes principales o una de las materias primas primordiales de los concentrados de nuestros animales. Entonces, miren que la afectación no solamente la podemos dimensionar a nuestros predios, sino como en toda la cadena productiva, desde la generación de los alimentos que estamos ofertando a nuestros animales. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, no. Listo, perfecto. profe. Perfecto. ¿Qué pasa con esto de la detección e identificación de los animales? Yo ahorita les decía, pues tenemos varios mecanismos como para empezar a sospechar que en nuestros predios productivos tenemos la presencia de estos amiguitos. Uno, que los veamos directamente. Y les repito, si vemos un ratón, rata, porque en el momento no logramos identificar qué especie es, pues literalmente, ya saben, estamos invadidos. Cuando uno se da cuenta de que hay roedores por observación directa del roedor, mejor dicho, póngase a llorar un buen rato y ya luego pues va a determinar qué medidas va a tomar, pero desea la pena de que en su predio productivo está lleno.
Otra forma de identificarlos es a través de la materia fecal. Y entonces, la materia fecal de los roedores, digamos que varía es en relación con el tamaño. El del ratón de casa va a ser mucho más pequeñito que el de la rata o el ratón de barco, pero digamos que en su forma son bastante similares, son como ovaladitos, parecen como pequeños frijolitos de tonalidad café. Entonces, digamos que uno debe como aprender a reconocer esa materia fecal para poder no confundirla con que sea tierra, sea fango o sea cualquier otra cosa. Y cuando uno empieza a visualizar esta materia fecal, sobre todo que empiezan a salir como estas bolitas o estos ovalitos en el lugar de almacenamiento y demás, también primera señal de que ustedes tienen problemas de ratones o ratas en las instalaciones o en los predios productivos. Mordisqueo, cuando empiezan a encontrar como que en esa infraestructura empiezan a aparecer como hojitas, cascaritas de frutos, y uno pero aquí nadie entra, nadie come, a los animales se les pone la comida pues en sus lugares. Cuando empiezan como a aparecer todos estos alimentos como alrededor en lugares no habituales, es una señal de que hay un pequeño amigo que se los está comiendo, se los está consumiendo, y muy posiblemente no sea solamente un pequeño amigo, sino que sean varios. Algo muy común y que a veces no le paramos bolas, y me voy a saltar el de los nidos, las manchas. Sobre todo cuando empezamos a observar manchas en tablas, en maderas, que muchas de nuestras producciones tienen instalaciones en madera, y ahí, por ejemplo, cuando están en cemento se complejiza mucho más. ¿Por qué se complejiza mucho más? Porque el cemento se demora más tiempo como en mancharse, y muchas veces confundimos esas manchas o esas humedades con humedades por lluvia. Entonces, pues suena muy desagradable y demás, pero pues no es tan desagradable. Hay que poner a funcionar el sentido del olfato. Hay que oler. ¿Por qué? Porque si es una humedad por lluvia, pues no va a oler a orina, mientras que si es una humedad por orina, literalmente va a oler a orina, que la orina del roedor es una orina muy, muy concentrada. Entonces hay que empezar a oler para mirar si esas manchas que cambian como la coloración del cemento y cambian la coloración de la madera principalmente, se pueden o son señales de que tenemos amigos por ahí rondeando nuestras instalaciones. La presentación o la visualización de nidos. ¿Qué pasa y por qué yo dejo como esta un poco más o menos? Porque la visualización de nidos no es tan fácil. Usualmente ellos hacen nidos como con varias hojas y demás, pero no son como el nido de los pajaritos, que uno los ve y son súper bien formaditos y uno inmediatamente logra determinar, uy, esto es un nido. Pues realmente son como, ahí lo pueden visualizar, pues son no tan uniformes, entonces a veces los podemos pasar un poco desapercibidos como estos nidales, pero a veces, y esto es importante, sobre todo la imagen del techo, tener muy presente que cuando tenemos la presencia de ratón de barco, ellos no me van a generar, por ejemplo, nidos o madrigueras a nivel de piso, sino que me las van a generar en lo alto. Entonces hay que estar chequeando mucho como esas canaletas o esas terminaciones como de los tejados o de los techos, porque esos lugares les encanta para formar sus madrigueras, y muchas veces si se empieza a dañar una teja o cualquiera de estos factores, pues ellos van a aprovechar para ahí empezar a meterse y empezar a proliferar desde esos lugares. Entonces, muy importante que no nos olvidemos visualizar también como todas esas partes superiores de los
de los techos o de los entejados de nuestras producciones, que van a ser lugares fundamentales para ellos generar sus madrigueras y tener ahí, digamos, a sus crías y demás. Otros signos de presencia de roedores en nuestras instalaciones, sobre todo pelos. Pelos es muy fácil, o a ellos, digamos, tienden a mudar su pelo con bastante rapidez, entonces es muy fácil que empecemos como a ver como motitas de pelo y que pues, no sepamos que no son de nuestros animales, no son de los cuidadores, entonces si empezamos a ver como pelitos por ahí en las instalaciones, estar alerta, que es un signo de que ahí hay roedores. Lo otro que es también como muy útil son los ruidos, es el ruidito como, es que yo no sé hacer ruido de ratoncito, pero son los ruidos de ratones que uno los escucha, que es bastante como característico, uno a veces los logra escuchar, pero no los logra visualizar, entonces si uno escucha como los soniditos de los ratones, pues también es como otra señal de que, ojo, ahí hay. La parte del olor es muy relativa, sobre todo el olor con la orina, porque la orina de ellos, se los repito, es demasiado concentrada, es un olor muy, muy, muy potente, es un olor que, o sea, cuando uno lo huele, uno dice, aquí hay animales, aquí hay roedores, porque es un olor muy penetrante y muy único, no es como muy fácil de confundirlo, entonces el olor sí es bastante como significativo, entonces pendientes como de esas manchas o de la infraestructura si empiezan como con humedades extrañas y uno no se explica, tener como el olor ahí bien, bien atento. La parte de las huellas, pues lo reportan, pero la verdad es que no es que ellos generen muchas huellas cuando están trepando o cuando están pues caminando hacia sus madrigueras, no es que generen muchas huellas, entonces pues algunos los reportan, pero la verdad es que realmente no es que sea lo más común. Acá, por ejemplo, en esta diapositiva, lo que quiero es mostrarles como la clasificación que hacemos un poco en relación con la infestación de roedores que podamos tener en nuestros predios productivos, que lo que generalmente hacemos es decir, si hay una infestación baja, infestación media o moderada, o si hay una infestación alta. Decimos que hay infestación baja cuando, por ejemplo, simplemente podemos observar como algunos daños, pero nunca hemos visualizado, por ejemplo, las madrigueras, tampoco hemos visualizado como a los roedores, pero a veces aparecen como esas bolitas de materia fecal, pero no son todos los días, no son siempre. Entonces, digamos que cuando empiezan a aparecer como esos signos de daños o esos excrementos, pero no de manera rutinaria, uno dice, aquí hay una infestación baja. Cuando, por ejemplo, ya hay señales, sobre todo las manchas por la orina, que es de lo más característico que hay, cuando esa materia fecal ya no aparece cada 15 días, sino que se vuelve algo más rutinario y aparece 2 veces por semana, ¿cierto? Uno dice, aquí ya esta cantidad de roedores se me está incrementando y hay una infestación alta y casi que, mejor dicho, ellos son los que poseen el predio productivo, es cuando hay señales evidentes, es decir, vemos las madrigueras, hay materia fecal todos los días, todo está manchado, a veces inclusive los podemos visualizar que no es lo común, entonces cuando ya sí hay muchos daños o muchos elementos roídos por estos animales, entonces cuando ya hay como daños muy evidentes, efectivamente ustedes tienen un problema de alta infestación por estos animalitos. Entonces, digamos, esa es como la clasificación que hacemos, es la más común, que lo hagamos de baja, media o moderada y alta. Acá yo les pongo algo que realmente se los pongo más como
por conocimiento que porque se haga muy rutinariamente. ¿Qué se hace en algunas ocasiones? Se les empieza como, digamos, a cebar, ¿cierto? Y se ceban con un propósito. Se les empieza como a dejar alimentos en lugares que uno sabe que se lo van a consumir y demás. No se les pone ningún veneno porque en este primer momento el objetivo no es matarlas ni mucho menos, sino que se empiezan como a generar prácticas para que ellos entren en confianza y sigan yendo como todos los días. Y uno lo que hace es, luego de que las tiene como cebadas, es capturarlas, ¿cierto? Se les pone una trampa o una jaula para capturarlas y se empiezan a marcar. Se empiezan a marcar con uno de estos crayones que no son, pues, o con estos marcadores que el agua no los va a dañar, ¿cierto? O se les pone una tinta y cuando están marcados los liberamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando volvamos a hacer esta captura, que usualmente la hacemos a los 3 o a los 4 días, cuando volvamos a capturar, vamos a poder determinar si capturamos, digamos, a los mismos animales que los reconoceríamos por la marca o si capturamos animales diferentes. Y esto nos va a dar como una dinámica o un poquito nos va a permitir ejemplificar si son muchos los animales. Por ejemplo, si volvemos a capturar y uno asumiría que en una baja infestación pues uno captura otra vez a los animales que estaban ya marcados, pero si hay una alta infestación probablemente no va a capturar otra vez a los marcados, sino que va a capturar a otros animales. Entonces es otra medida, digamos, de uno hacerse a una idea de qué tantos animales o qué tantos roedores puede tener, pero les repito, esta, digamos, se hace sobre todo o es muy utilizada cuando se están haciendo como estudios muy puntuales, pero para la práctica de control en general, para la productividad o para el trabajo de campo, lo que se hace es básicamente reconocimiento de los signos del daño, de la materia fecal, de la madriguera y determinar si es baja, media o alta. Esto cuantitativo, sobre todo si se va a hacer como un estudio de investigación o algo como mucho más específico, se pone a prueba, pero no es como lo ideal. Lo mismo pasa, digamos, con este método de aproximación. Y este método de aproximación, digamos que lo que me permite saber es también identificar si puede haber mucha población o poca población, pero es mucho más subjetivo, por ejemplo, que estos dos anteriores. Es decir, es menos eficiente porque dejamos mucho más a nuestra imaginación. Hay, digamos, dos grandes métodos que, pues, repito, se los menciono porque pues en algunos lugares lo hacen, pero no es como lo más común. El método del rastro es básicamente determinar como la cantidad de huellitas y como les digo, ellas realmente no es que dejen muchas huellas y si bien es de los menos utilizados, pues adicionalmente hay que tener un conocimiento adicional o saber muy bien cómo son las huellas como de estos roedores, que no es fácil, entonces pues está, pero no es muy práctico, la verdad. Y el método de consumo de alimento, este a veces sí se hace y digamos que se hace para evitar como la captura y lo que uno hace es estos animalitos usualmente, digamos que la dosis o la cantidad de alimentos son 15 gramos por animalito, por animal, digamos en términos generales. Entonces lo que uno hace es sacar una cantidad de alimento, pueden ser unos 100 gramos, 200 gramos, e irselas colocando como en lugares donde uno sabe que ellos van a acceder y posteriormente pesa el alimento que quedó.
¿cierto? Entonces uno sabe si un animalito se consume en promedio 15 gramos y de los 100 gramos que yo coloqué se consumieron 30 gramos, pues hay 2 animalitos. O se consumieron 45 gramos, hay 3 animalitos. Entonces, digamos que eso nos da como también una perspectiva de cuántos animales pueden haber en relación de cuánto fue el consumo del alimento que nosotros les brindamos. Pero, como les repito, esto que los métodos de aproximación y los métodos cuantitativos, pues realmente no son como los más utilizados. Lo que en la práctica hacemos es visualizar mucho como las señales de presencia y de acuerdo a esas señales puedes determinar si hay mucha cantidad, más o menos o poquita, básicamente, pero se los menciono pues como para que lo tengan ahí en cuenta. Preguntas hasta este momento. No, profe. Profe, no. No, profe. Listo. Perfecto. ¿Y si se mejoró el audio así con las diapositivas chiquitas? Sí. Listo, Sí, perfecto. bastante. Perfecto. Entonces, aquí en relación con algunos métodos y algunas técnicas que nosotros podemos tener para controlar la cantidad de individuos o de roedores que tengamos, es tener claro que pues muchas veces no vamos a ser capaces de eliminar la totalidad de las ratas, digamos, o de los roedores. Digamos que si es en un apartamento o en algo más citadino puede ser un poco más fácil, pero en los predios productivos, por el ecosistema que nos rodea, es un poco más complejo. Entonces, lo que usualmente deseamos es por lo menos mantenerlas alejadas de los animales propiamente dicho y de los alimentos, que si quieren vivir pues en las praderas, pues al menos que no vivan tan cerquita de nosotros. Entonces, tratar como de minimizar un poco la cantidad, a veces no es tan factible eliminarlas del todo. Y para poder, digamos, hacer el control como integrado, tenemos unas estrategias que son de manera indirecta y otras estrategias que son o que las hacemos de manera directa sobre los roedores. Las estrategias de manera, digamos, indirecta son aquellas que van direccionadas sobre todo a mejorar algunos aspectos comportamentales o culturales, como por ejemplo el manejo de las estivas, el manejo de no dejar los costales abiertos, el que los costales no estén pegados a las paredes, porque es que estos animalitos pueden trepar, estos animalitos tienen unos dientes buenísimos para dañar todo. Entonces, el disminuirles como esa capacidad de contacto con los alimentos, el que realmente las tapas, si los manejamos en tolvas, que esas tapas de esos elementos estén bien aseguradas y no dejar como ningún espacio por el cual estos roedores puedan ingresar a esos alimentos. El generar, por ejemplo, mejorías, y digamos que esto tiene también mucho que ver con lo que hablábamos un poquito en la clase pasada, eh, esos cercos o esa diversidad también de barreras naturales, que esas barreras naturales pueden servir también para mantener alejados a esos roedores. Entonces, generar como todas estas mejorías en el medio ambiente, generar prácticas de limpiezas rutinarias para que no vayan a quedar elementos que ellos a través de su olfato puedan detectar como de consecución de alimentos para ellos. Hay otros métodos que se llaman biológicos y digamos que en lo personal soy muy poco amiga de utilizar estos métodos. Sin embargo, por cultura, por mitos y demás, sigue la gente a veces utilizándolos.
¿Por qué no soy muy amiga de utilizar los métodos biológicos? Y cuando hablo de métodos biológicos hablo de el gato. Porque los gatos se nos pueden convertir en un problema también. Y la solución, digamos que el tratamiento puede ser peor que la enfermedad. Los gatos, sobre todo cuando son gatos que no están castrados o no están esterilizados, también se reproducen súper rápidamente. Entonces, si comenzamos con un gatico, muy probablemente si no lo esterilizamos ni nada, vamos a terminar con un montón de gatitos por ahí rodando. Lo segundo, los gatitos también albergan muchos microorganismos y también pueden diseminar muchas enfermedades que nos afecten a nosotros y que afecten a nuestros animales de producción. Entonces, nunca es buena idea tener, digamos, ni perros en contacto con los animales, ni gatos en contacto con nuestros animales de producción, y por lo tanto no va a ser como una idea muy adecuada tener gatos para controlar los roedores en nuestros sistemas de producción. Los gatos cuando empiezan a proliferar, y en esto soy también muy enfática porque eso se nos convierte también en un problema social, cuando empiezan a proliferar porque no los tenemos esterilizados principalmente, ayudan a fomentar todo lo que tiene que ver o todo lo que está relacionado con animales que no tienen hogar o animales vagabundos, fomentan mucho que las personas entonces generen o continúen realizando prácticas que, aunque uno no lo quiera aceptar, son bastante comunes, y me ha tocado conocer muchos casos que uno pero los hubiéramos llevado a un albergue, pero por no esperar o por otros factores, de primera mano he conocido muchos casos que lo que hacen es meter a los gaticos en costales y tirarlos a los ríos o tirarlos a las mangas de otros lados. Entonces se nos van convirtiendo en otra serie de problemas sociales. Entonces esos métodos biológicos, si bien por conocimiento, entre comillas, ancestral, a veces la gente los utiliza, pues eso sí hay que evitar y hay que tratar de no continuar con esa práctica de el gato es la mejor herramienta para cazar ratones. Actualmente, por ejemplo, muchos de los gatos de compañía, sus instintos también se han ido modificando. Muchas veces los gatos de finca son famosos o los conocemos como gatos ferales y son, digamos, más silvestres y sus instintos siguen siendo bastante cazadores, pero vuelve y juega. El problema es que ellos también nos diseminan muchas enfermedades. Entonces, si bien la literatura todavía lo sigue reportando y demás, no es el más recomendable. Eso pues como para que lo tengan ahí súper presente. Y también tenemos algunos métodos directos que son sobre todo los métodos físicos, los métodos químicos. Esto de los métodos biológicos sobre todo está muy enfocado a parte de investigación. Muchas veces no se han hecho algunas investigaciones donde se suministra o se les inyectan algunos microorganismos, algunos parásitos que son nocivos para los roedores, para que ellos vayan a sus madrigueras y traspasen o diseminen estos parásitos a sus congéneres y, digamos así, matarlos, pero no son tampoco, digamos, ni tan asequibles ni tan fáciles de realizar, son más a modo como experimental, pero ahí también se los menciono. ¿Qué pasa, digamos, también con la idea del control de roedores? Hay una forma de concebir que es control de roedores de una forma pasiva y hay otra forma que es una forma, digamos, activa. Cuando hablamos de manera activa es que literalmente vamos a utilizar las trampas o los químicos para aniquilar la población de roedores que más podamos. Cuando hablamos de como herramientas o de maneras de actuar de forma pasiva, está muy ligado
con estas prácticas me voy a devolver, si soy capaz de devolverme, perdón, a ese control de manera indirecta, a cambiar esas prácticas culturales, a modificar el medio ambiente y que teóricamente debemos de hacer una combinación, pero lo ideal, recordemos que aunque no nos guste por todas las implicaciones económicas que puede generar, pues indudablemente las ratas también son otros seres vivos, entonces digamos que si bien con la parte activa tratamos de mermar la población que nos está como generando mucho daño, la parte pasiva, la modificación de esos componentes medioambientales, sí sería la forma más sana para convivir con ellos, porque indudablemente no sería como tampoco ético destruir o generar la aniquilación pues de estos individuos. Entonces esa parte pasiva está muy relacionada, es como con esos mecanismos indirectos de modificación de conductas, modificación de hábitos, mejorar la limpieza, mejorar la higiene, mejorar la disposición de los alimentos para que estos animalitos pues prefieran irse a otro lado y no quieran quedarse como al lado de nosotros. Entonces esas son como las dos perspectivas o como las dos miradas también un poco que podemos realizar. Dentro de esta, digamos, control de roedores un poco de manera pasiva, entonces miren que acá yo les pongo como algunas imágenes, la del gato que es como el de culturalmente el que siempre está como ahí pendiente, pero también digamos hay otros animales que no necesariamente los tenemos nosotros, pero que nos ayudan porque hacen parte del ecosistema y por lo tanto, si bien también los debemos de mantener lejos de nuestras instalaciones o de los animales, pues no debemos de generar cambios y también por eso vuelve el llamado como de las barreras, de los árboles, de toda esta diversificación para que ellos también puedan subsistir y nos puedan ayudar un poco con los roedores. Por ejemplo, los búhos son buenísimos, buenísimos también para capturar y para comerse los ratoncitos, entonces si bien nosotros pues no los cultivamos ni nada, darles como opciones de vida para que estos animales también puedan interactuar en este nuevo medio ambiente. Lo otro es sobre todo modificar aspectos de culturales y ahí vuelvo a hacer sobre todo con las estivas, con las canecas, con los costales. Siempre, y hay un problema que es recurrente, y digamos que se elimina, lo dejan por ahí tirado. Esos costales se deben nuevamente de almacenar porque pueden ser reutilizados y demás, pero hay que limpiarlos bien para evitar que quede como sedimentos de alimento que llamen la atención de estos animalitos. Entonces, mucho acá es cuidado con cómo manejamos esos alimentos. ¿Qué pasa? Acá veníamos o muy relacionado con lo de los alimentos. Hay que tener en cuenta que no solamente, digamos, por legislación que nos exigen tener un lugar separado de los alimentos para evitar crecimiento de microorganismos, evitar que haya hongos, evitar que haya, digamos, contaminación cruzada, también eso lo hacen para evitar que se generen como todas estas alteraciones por estos amigos, por estos roedores. Entonces, por eso siempre nos recomiendan que los alimentos los almacenemos en lugares seguros. Lugares, cuando decimos lugares seguros, es lugares que no tenga, digamos, acceso, que la puerta, por ejemplo, no deje espacio ni en el piso ni en el techo por el cual puedan ingresar estos roedores, que sea un lugar totalmente, digamos,
tapado para evitar que por los lugares del techo puedan ingresar estos roedores, que se concentren, digamos, no en varios lugares de la finca, sino solamente en uno o dos lugares, para evitar que los roedores pues puedan tener acceso o diseminarse por muchos lugares de nuestra infraestructura. Entonces, que sean también como pocos los lugares, y que sean no solamente pocos los lugares, sino que ojalá siempre tengamos como en cuenta alimento que no vaya a ser para más de 15 días. ¿Por qué? Porque al tener mucho alimento también como almacenado, pues se propicia que estos animales lo logren detectar. Entonces, ojalá tampoco tener como una gran cantidad de alimento en almacenamiento, porque eso va a poder favorecer que estos animales lo logren detectar. Almacenar, ojalá en cajones o en los envases o en las canecas que tengan como estas tapas que cierran de manera hermética, porque muchas veces los dejamos almacenados en los costales digamos no son malos, pero sí son menos eficaces que las canecas, porque recuerden que estos roedores pues pueden dañar un costal muy fácilmente. Entonces para ellos no va a ser nada difícil generar daños en los costales para acceder al alimento. Generar el hábito de la limpieza post-uso de los comederos y de las cocinas. Acá está muy ligado con la parte humana y la parte animal. ¿Por qué? En la parte animal usualmente no lo tenemos, o a veces no se hace tan rigurosamente. Siempre, sobre todo, esto está muy enfocado en avicultura y en porcicultura, que mantenemos a nuestros animales en las instalaciones o digamos bajo techo. Ojalá cada que esto se les diera la comida, luego ingresar, y no necesariamente es un proceso de desinfección, pero sí generar un proceso de limpieza de esas tolvas o de esas canaletas, para evitar que ese alimento pueda ser llamativo para los roedores. Entonces aquí a veces cometemos fallas, porque a veces lo que se hace es limpiar eso una vez al día, y realmente lo que se debería generar es una limpieza post alimentación de los animales, ¿cierto? No necesariamente, vuelvo y repito, no necesariamente una desinfección, pero sí eliminar como los residuos sólidos de esos alimentos, para que los roedores no vayan a encontrar esto apetecible. Y en relación con los humanos, es que infortunadamente a veces sucede lo mismo. Se dejan los residuos de comida y por pereza o por alguna otra circunstancia, ay, eso mejor se limpia mañana, ¿cierto? Y eso mejor se limpia mañana, es que ahí empieza a generarse olores. Y recuerden, el sentido, el olfato que tienen estos animalitos es muy desarrollado. Entonces, si eso es una práctica que empezamos, digamos, a generar, ellos finalmente van a detectar ahí un nicho o un lugar para sustraer su alimento. Entonces, ojalá siempre, siempre luego de cada comida de los animales y de las personas que cuidan los animales, siempre generar inmediatamente como la limpieza de todos esos utensilios. Esto de la evaluación controlada de residuos y basuras, también bien importante. En campo, usualmente o infortunadamente muchas veces no tenemos o no se tiene en muchos lugares la posibilidad que se tiene en las grandes ciudades, de que pase empresas varias recolectando las basuras. ¿Qué se recomienda? Pues que haya un lugar para disponer esas basuras. En muchos municipios sí se hace recolección, aunque sea una vez cada 2 semanas o una vez al mes, ¿cierto? Entonces muchos de los municipios sí tienen recolección, solo que no con la frecuencia que uno desearía, pero que estas basuras, mientras se hace la recolección o mientras se llevan al pueblo, o si es infortunadamente el caso y no hay recolección y se tiene que hacer un enterramiento, que la zona donde dispongamos esta basura esté retirada de la zona en la cual habitan los animales, y esté retirada de la zona de la cual, digamos, almacenamos también
nuestros alimentos, pues, y los alimentos de nuestros animales. Entonces, que esa basura la controlemos y la acumulemos o la dispongamos en un lugar retirado de nuestros animales hasta que, digamos, lleguen las empresas que hacen esta recolección de estos residuos. Lo otro que es importante es en relación con el agua. ¿Por qué? Ahorita, y digamos que esto se me pasó, pero yo les mando estas diapositivas. Esos animales realmente no es que consuman una gran cantidad de agua, pero consumen agua, como todo ser vivo, necesitan el agua para poder vivir. Y estas aguas, pues ellos no son muy exigentes con que el agua tenga que ser potable y demás, con que el agua tenga que ser potable y demás. Eh, y entonces lo que ellos hacen es consumir agua de donde haya. Si está, por ejemplo, y vámonos al caso, por ejemplo, de la avicultura o de los galpones, y en estas campanas queda chorreando agüita, de ahí se van a pegar. En el caso de los chupones de los cerditos, y si quedan goteando, de ahí se van a pegar. Pero si de casualidad no queda chorreando, pero en las canaletas quedó humedad, quedó agua visible, de ahí se van a abastecer ellos de agua. Si tenemos un estanque o un tanque de estos de almacenamiento de aguas y no está cubierto, de ahí se van a aprovechar y de ahí van a consumir el agua. Entonces, cuando estos animales consumen agua, pues a través de su saliva, también ellos pueden diseminar o pueden generar muchos microorganismos, y vuelve y juega, microorganismos que a la posterioridad van a llegar a nuestros animales o, ¿por qué no?, van a llegar a nosotros. Pero no solo eso, supónganse que el tanque de agua no está cubierto, ellos consumen agua, pero también pueden generar orinas ahí. Entonces, esa agua también va o puede quedar contaminada con la orina de estos roedores. Entonces, esto del agua hay que tener que a veces se nos pasa un poco desapercibido, no, el agua, no, ellos consumen agua de donde sea, no requieren mucho consumo para sobrevivir, pero al consumir agua pueden depositar muchos microorganismos, entonces hay que tener como bastante cuidado con ellos. Niños, preguntas hasta este momento. Profe, No, no todo claro. No, profe. Listo. Entonces, como se dieron cuenta, pues en mi casa sonó el teléfono. Y no les voy a decir mentiras, el teléfono es que llegó el mercado. Entonces por acá me están haciendo señitas de que baje a recoger en el mercado. Entonces, como tengo que bajar a recoger en el mercado, vamos a dejar la clase hasta aquí. Listo, Ah, profe. Tranquila. Profe. Listo. Entonces, chicos, yo ahorita ya voy a detener la grabación. Y ahorita en la tardecita les envío pues el enlace y Dios mediante entonces nos vemos mañana. listo, Listo, profe. profe. muchísimas gracias. Chao, feliz Profe, Profe, día. gracias. Hasta luego, igual. Gracias, hasta luego. Chao, profe. Chao.